Así es, buenas tardes. Pues finalmente ayer fue una situación bien difícil, ¿no? Tratamos de estar conectándonos, de estar ya comentando en el tema, porque la verdad, el tema que estamos a punto de tratar es un tema muy interesante que es la continuación, hermanos, de lo que habíamos estado platicando el primer programa. Así que si usted está ahí, acompáñanos. Hola Ivonne, Dios te bendiga. Abelina, Dios te bendiga. Jesenio, Dios te bendiga. Hermana Angélica, Dios le bendiga. Pueden compartirlo, pueden hacerle like. El tema de hoy habla de algo que se escucha mucho en los matrimonios, sobre todo en los matrimonios de cierta edad, ¿no? O sea, esa supuesta compatibilidad o incompatibilidad, ¿no? Porque de esas son de las palabras más comunes ahorita en los matrimonios. Si somos compatibles o si no somos compatibles, ¿qué en verdad qué quiere decir eso, ¿no? ¿Qué quiere decir eso ante nuestro tiempo? Bueno, hoy vamos a hablar de eso y creemos de verdad, hermanos, que es un tema muy importante para los matrimonios, ya que un mal concepto aplicado en los matrimonios puede ser desastroso, hermano. Así es que en este tema, mire, le invitamos que usted tome sus apuntes, que tome a su pareja, se sienten y pongamos atención a lo que la palabra de hoy nos dice, porque estas palabras, estos conceptos de química, de conexión, de compatibilidad, conforme pasan los años en el matrimonio, empiezan a ser muy comunes en el vocabulario del matrimonio. ¿Qué queremos decir con esto? Que empieza a haber esta diferencia. Y ya vamos a entrar, ¿verdad? Sí, queremos entrar al tema rápido porque de verdad es bastante la información, pero también queremos dar tiempo a aquellos que se están conectando, la hermana Blanca, la hermana Coffee. Queremos dar tiempo para que sigan conectando, pero queremos entrar de lleno al tema porque es muy importante, muy extenso y la verdad que son de esas palabras que a veces se escuchan tan, ¿cómo puedo decirlo? Se escuchan tan inteligentes, voy a decir, no, es que somos incompatibles, ¿no? Nos dimos cuenta que en nuestro matrimonio somos incompatibles, pero ¿qué realmente quiere decir eso? ¿Cuál es realmente el significado de esa palabra aplicado al matrimonio? Así es en la compatibilidad, en la incompatibilidad, en todas estas palabras, desafortunadamente en matrimonios ya que llevan más de 20 años, de pronto se encuentran buscando una manera o una excusa para poder terminar algo que ha durado mucho tiempo y se empieza a hablar de esta incompatibilidad, ¿verdad? Ya no tenemos nada en común, ya no disfrutamos las mismas cosas, ya los hijos se fueron, y es que esto es algo que sucede, ¿no? Ya cuando el matrimonio se queda solo, y no solamente cuando el matrimonio se queda solo, sino después de que pasa el enamoramiento o la luna de miel también. La luna de miel, ¿no? Porque el enamoramiento, igual vamos a hablar de eso, el enamoramiento, pero sí, y esa palabra también yo creo que la hemos utilizado mucho o hemos escuchado mucho de un tiempo, ¿verdad? No pudiera pensar que mi nana le dijera a mi tata, somos incompatibles, nos dimos cuenta que somos incompatibles y por lo tanto vamos a terminar con este matrimonio. O sea, yo la verdad no lo veo, no lo escucho, pero sí lo escuchamos últimamente. Así es. Últimamente sí escuchamos mucho ese de que es que nos dimos cuenta que somos incompatibles, ¿no? Entonces, Dios te bendiga, hermana Rebeca. Espero está nuestro hermano José a un lado tuyo. Dios te bendiga, hermano José. Dios le bendiga a nuestro hermano Esteban. Y pues como les digo, este es un tema muy importante para los que estamos casados por poco, por más o menos, por mucho tiempo. Y por supuesto también a aquellos que están pensando en casarse, porque ya varias personas que nos preguntan sobre estos temas de casados. Y la verdad que son temas que tenemos que tratar. Entonces, la incompatibilidad o la compatibilidad, bueno, vienen acompañados de otros conceptos que queremos nosotros poner sobre la mesa. Entonces, para que podamos ir hablando sobre ellos, sí, ¿no? Entonces, vamos a estar entrando de lleno al programa. ¿Qué, mi amor? Entonces, sí, le mandamos saludos a nuestra hermana Cindy.
a Eva. Eva hasta allá hasta Nogales, ¿verdad? Entonces, vamos a estar hablando primero de un life coach, ¿no? Como que de repente están muy... Pues soltamos primero la pregunta, ¿no? ¿Existe realmente la incompatibilidad en el matrimonio? Exacto. ¿O qué es la incompatibilidad del matrimonio? Sí. ¿Qué es tu definición? Y vamos a ver qué es la definición de la escritura. Sí. Y existe, de acuerdo a unos estudios de Stephen Lavoisier, es un life coach. Es un life coach, motivador, es un motivador. Un orador. Él habla sobre lo que es la química entre la pareja. Y esa palabra química la escuchamos mucho, ¿no? Es que entre nosotros hay química, ¿no? Sí. Entre nosotros, ¿hubo química de principio? No, para nada. Para nada. No hubo química de principio. Entonces, muchas veces nosotros queremos decir que nuestro matrimonio tiene capacidad para existir porque tenemos química, ¿no? Pero en realidad, ¿qué quiere decir eso, no? Química. Bueno, esta persona nos está dando ahí un concepto sobre esa palabra, ¿no? Química, ¿qué dice? De acuerdo a Stephen, él quiere decir que química... Solemos definir la química como la atracción sexual existente entre dos personas o el impulso de estar junto a la otra persona. Es el elemento más presente al inicio de las relaciones, cuando ambos aún se están conociendo y suele llevar a lo que Stephen dice, denomina encaprichamiento de amor. Sí, entonces el enamoramiento. Al principio yo creo que te sientes emocionado, ¿no? Sientes emocionado y una de las palabras que hemos encontrado, porque aparte como que se escucha... No sé si decir así como que muy cool, ¿no? Así como que muy de la onda. Es que hay química. Entre nosotros al principio hay química. Pero entre nosotros al principio no hubo química. Claro que no. Por lo tanto, yo creo que no debiéramos de estar siempre esperando o pensando que si entre nosotros esa supuesta química no está ahí, no tendríamos posibilidades de tener una relación duradera o estable, ¿no? Y es muy mal usada esta palabra, sobre todo cuando se aconseja a una pareja que está por casarse o que se gustan el uno al otro. Es muy común escuchar decir, es que hay química si hay química entre ustedes dos, ya adelante, lo hicieron. Sí, adelante. Ya lo hicieron, adelante. Pero es tan mal usado porque esta química es muy volátil, porque estamos en un estado de enamoramiento. Me gustas, te gusta, todo me hace pensar en ti, cuando salimos juntos me hace... Las mariposas en el estómago. Sí. No, después sienten guajolotes, no sienten mariposas en el estómago. Ese dolor del guajolote. Sí, entonces, si nosotros condicionamos, ¿no? Hablando específicamente del matrimonio, decimos, muchas personas creen que es válido terminar con un matrimonio porque ya no sienten mariposas en el estómago. O esa química esa química dejó de existir, ¿no? Entonces, tenemos matrimonios, sobre todo matrimonios jóvenes, ¿no? Sí. Donde de repente dicen, ¿saben qué? Pues ya nosotros no sentimos que hay química, por lo tanto, porque se escucha muy inteligente, se escucha muy inteligente, se escucha muy de mente abierta, decir, ok, es que si ya no hay química, lo mejor es terminar con esta relación, lo mejor es terminar con el matrimonio, porque ya no hay química. Entonces, es muy peligroso agarrar estos conceptos y estas palabras y aplicarse al matrimonio, porque la Biblia nunca habla de una química. Exacto. Y fíjate que aún en la definición que le da este motivador, este life coach, la química es volátil. Uh-huh. O sea, estás en un estado, y no recuerdo si era el autor de los 5 lenguajes del amor que habla sobre este estado de enamoramiento, uh-huh, que le llama una palabra algo fuerte, ¿no? Sí. Y estás en un estado de tonto. O sea, estás como drogado, sí, ¿no? Cuando drogado. Estás en el enamoramiento, estás como drogado. Y es un estado volátil. Por eso usan este término de ya no hay química, porque se acabó, porque se terminó, porque ya no existe. Y esta palabra en específico, que es tan volátil, y este término se usa más para en las parejas jóvenes. Sí, porque como decía ahorita de inicio, yo no me acuerdo, o sea, y la verdad yo no me puedo imaginar a mi tata diciéndole a mi nana, oye, Marín,
oye, Marín, ya no hay química entre nosotros, o sea, te aventaban con el zarape lo que encontraban, ¿no? Sí, después de 15 hijos me doy cuenta que lo nuestro ya no puede continuar porque no hay química, ¿no? Entonces, resulta ser que se convierte un término tan liviano y tan poco bíblico, ¿no? Porque, lógicamente, este podcast, hermanos, es para todos los matrimonios, pero nosotros vamos a dar conceptos bíblicos, vamos a dar enseñanzas bíblicas. Sí. Y entonces, esa química se puede ir de muchas maneras, ¿no? Y es que estas son las palabras, y estamos trayendo estas palabras, estos términos a la mesa, porque gracias a Dios nos ha permitido tener consejerías matrimoniales, y son de las palabras que se escuchan más común, ¿no? Sí. Cuando ya la pareja lo que quiere es reventar, lo que quiere es terminar, lo que quiere es salirse de esto, de las primeras palabras que salen es que ya no hay química entre nosotros. Y pareciera ser que es un argumento válido, ¿no? Pareciera ser que es un argumento importante. Por eso es muy peligroso, hermanos, cuando a veces las parejas van con cualquier persona a recibir consejería. Por eso es muy importante que nosotros vayamos a la palabra de Dios, que nosotros recibamos esa afirmación. Entonces, la palabra química, hermanos, es muy, muy volátil. Por favor, no va a su matrimonio sobre esa balanza, porque de repente dijimos la vez pasada en el otro programa, o sea, ¿quiénes éramos al principio? Lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y de hecho, ese es el tema del próximo podcast que vamos a tener. No te adelantes. No, pero voy a dar solamente el tema, ¿no? ¿En qué hemos cambiado? ¿Qué hemos cambiado, no? Entonces, esa química es muy volátil porque está puesta en nuestras emociones, en lo que queremos, ¿no? Pero hay otra palabra que también queremos poner, que queremos explicar. Que es donde entra el título de nuestro tema, ¿no? Compatibilidad. También esa es otra palabra que cuando vienen los matrimonios para ya a reventar, a separarse, que la usan como excusa para, vamos a decirlo, la palabra divorcio, ¿no? Nos vamos a separar porque ya no hay compatibilidad. Y de acuerdo a este motivador, la compatibilidad designa el grado de afinidad, intereses y gustos compartidos. Hay parejas que disfrutan del deporte y las actividades al aire libre, otras de la música y otras de la cocina. Cuando estas aficiones son comunes en ambos, la compatibilidad aumenta. O sea, tenemos cosas en común, tenemos actividades en común, tenemos gustos en común. Es este ingrediente el que puede llevarnos a pensar que dos personas están hechas para estar juntas. Sí, un ejemplo, ¿no? A ti te gusta ver básquetbol. No, ¿verdad? No te gusta. Bueno, a mí tampoco, ahí somos compatibles. Eso me gusta más bien jugarlo, no me gusta verlo. Pero, ¿un partido de béis? Sí, partido de béis, pero ahí sí vamos juntos. Ahí sí vamos juntos. Bueno, quiero decir algo que no seamos compatibles, por ejemplo. En algo que nosotros, es que sí tenemos mucha incompatibilidad. Sí, pero mencióname una de ellas, pues, para que los... Pues, tal vez le gusta en la comida. Simplemente en la pregunta del domingo, ¿no? ¿Cuál? Bueno, si a ti te gusta... no tenemos gustos en común. A ti te gusta como que alimentos diferentes a mí, ¿verdad? Sí. Sí, y a mí la verdad me gusta siempre lo mismo, ¿no? Sí. Frijoles, tortilla, o sea, muy, 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 muy básico, ¿no? Y tú eres de las que te gusta intentar otro tipo de alimento. Entonces, ahí no somos como que muy compatibles, somos incompatibles. Pero esa incompatibilidad... Acampar. Híjole, ir al bosque a acampar. Para mí es un sacrificio. Lo amo. A mí no me gusta sentir las piedras en la espalda. A mí me gusta sentir el colchoncito a gusto. Muchas veces le digo, vamos a ir a acampar, pero rentamos una cabaña, dormimos en la cabaña. Eso y en la tarde nos salimos a donde tú quieras a caminar. Eso no es acampar, pero bueno. Y de eso quiere decir la compatibilidad. Los gustos que tenemos por igual, lo que disfrutamos por igual, estas cosas nos hacen estar juntos. Nos fijamos cuando tratamos de emparejar a dos amigos que se conocen, ¿verdad? O sea, cuando andamos de cupidos. Es que les gustan las mismas cosas, es que vas a ver que te va a encantar. Entonces, invertimos el tiempo en las mismas áreas, tienen ideas y hobbies similares, por tanto, deducimos que somos compatibles. Ahora, pasando el tiempo,
es posible que seamos un poco más compatibles, pero también somos muy incompatibles en otras, ahora somos más incompatibles en otras cosas, ¿no? Entonces, ahora, la razón de que hay cosas que no necesariamente nos gusta hacer juntos, en mucha gente es que somos incompatibles, pero en realidad, para nosotros hemos entendido que el yo de hacer cosas que a ti te agrade, que somos incompatibles, pero se trata de yo estar contigo haciendo cosas que a ti te gustan. Por lo tanto, utilizamos nuestra incompatibilidad para servirnos mutuamente. No, pero resulta ser que ahorita en el mundo o a los matrimonios no se les está diciendo que si no son compatibles, que si no le van al mismo equipo, nosotros sí le vamos al mismo equipo. Le vamos a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Entonces, pero hay otras cosas que no, que no son las mismas. Entonces utilizan esta incompatibilidad para decir, bueno, no hay mucho que hacer con nosotros, ya no hay arreglo para nosotros, porque si tú tienes que, ojo, si tú tienes que cambiar por alguien más, no es amor. Y no es cierto, porque uno está llamado, el mismo evangelio te llama, el mismo amor de Dios te va transformando, ¿no? Te va creando una persona diferente. Y la palabra de Dios te enseña que nosotros estamos para servir a nuestro cónyuge. Y son de los pleitos más comunes entre las parejas por todos estos años, ¿no? Yo, ahorita que estabas diciendo en gustos o en negarte a ti cosas que a ti te gustan por compartir momentos con lo que le gusta a tu cónyuge. Me recuerdo cuando recién nos casamos, mi esposo le encantaba el fútbol, el soccer, o sea, ver los juegos, que hasta ahorita no entiendo por qué se ven la repetición de los juegos, ¿verdad? Yo ni una película dobleteo, es raro, pero veía el juego, veía los comentarios de los juegos, veía la repetición del juego, o sea, y eso causaba una fricción entre nosotros. Entonces yo dije, o me uno al enemigo, o no, o va a ser otra de las razones por las cuales voy a escribir en mi carta de divorcio, ¿no? Entonces empecé a decirle, ¿sabes qué? Pues muéstrame enséñame el juego, cómo se juega, tarara, tarara, para poder estar junto contigo. Y lo aprendí, tanto que lo empecé a disfrutar, lo empezamos. Entonces, dentro de esta compatibilidad, no es válida la excusa de que ya no somos compatibles, no nosotros los creyentes. No, porque esta incompatibilidad nos da la oportunidad de servirnos. Exacto. Nos da la oportunidad de apoyarnos. Nos da la oportunidad de poder llevar el evangelio, ¿no? Sí. Ahora, vamos a hablar un caso en la Biblia, en Mateo capítulo 19, Mateo capítulo 19, verso 1, 2 del 1 en adelante. Del 1 al 3, ¿no? Vamos a leer del 1 al 3. Y nos vamos a dar cuenta de un ejemplo donde vienen los fariseos y hacen una pregunta a Jesús. Vaya a su Biblia, Mateo 19, capítulo 19, verso del 1 al 3. Entonces, si lo puedes leer, por favor, mismo. Sí, entonces vamos a ver si es cierto que tenemos motivos o razones para poder traer divorcio al matrimonio. Dice Mateo 19, 1. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Versículo 2. Grandes multitudes lo siguieron y él sanó a los enfermos. Fíjese lo que dice el 3. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Jesús le pregunta a los fariseos, ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? La pregunta que está, ¿se permite el divorcio por cualquier motivo? Sí, y algo que queremos poner en claro es que no vamos, en esta vez, vamos a tocar de aquellas ocasiones en las cuales sí se permite el divorcio. En esta ocasión queremos hablar más bien de aquello que no se permite el divorcio. Las cosas más ridículas para el divorcio. Entonces, ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y yo creo que si lo hablamos al tiempo de hoy, tomamos esta pregunta, podemos preguntar a Jesús y decirle, Jesús, ¿se permite que los matrimonios se divorcien por incompatibilidad? Yo quiero ver el rostro de Cristo. Porque ya no hay química. Ya no hay química entre nosotros. Porque, ¿sabes qué, Jesús? Se nos acabó la química. La conexión. Se nos acabó la conexión entre nosotros.
estamos como en la conexión de internet en Socorro que se cae, el wifi. Entonces, realmente esta pregunta viene de los fariseos y dice bien la palabra que lo quisieron, te quisieron tender una trampa, ¿no? Pero hoy hay personas ahorita, mi amor, que se están poniendo trampas a sí mismos. Porque se están haciendo esta pregunta, es decir, o sea, ¿nos podemos divorciar porque somos incompatibles? ¿Nos podemos divorciar porque la química se acabó? Nos cansamos de estar juntos. Realmente, ese es un motivo para que nosotros podamos divorciar. Entonces, en ese tiempo, hermano, que solamente hacer una pequeña reseña ahí, una aclaración. En ese tiempo, los fariseos se estaban divorciando de sus esposas por cosas como estas. No les gustaba ya cómo cocinaban. Y eso es lo que llama la atención, ¿no? Que no le preguntó la gente, la multitud, porque él venía de sanar a la multitud, sino que los mismos religiosos, los sacerdotes, ¿no? Los que están encargados de estas liturgias para el pueblo de Israel, vienen para tentarlo. Ellos realmente estaban haciendo preguntas para sí mismos, o sea, ellos eran conocedores. Y hoy día nos estamos dando cuenta está siendo más común y lo hemos visto en las clases de consejería, que ya los mismos líderes religiosos, pastores, aquellos que tienen una posición en la cual están a cargo de almas, vienen con estas preguntas. Nos podemos divorciar, es que ya no hay compatibilidad, ya no tenemos el mismo llamado, no tenemos el mismo ministerio, o sea, se puede escuchar ridículo, pero sí se ha dado los casos. Sí, y qué bueno que haces ese señalamiento, porque es verdad. Y muchas veces, tristemente, adquirimos supuesto conocimiento y parece que se convierten en licencias o permisos para hacer cosas que quizás no haríamos en nuestro tiempo. Ahora, lógicamente, estos empiezan a preguntar eso porque es lo que está en su corazón. Sí, gente que se estaba divorciando de sus esposas porque, como decía ahorita, ya no le gustaba cómo cocinaba. ¿Y sabes qué? Pues no, pues la cambio, ¿no? Como si fueran calcetines, ¿no? O ¿sabes qué? No me gusta ahora porque como que ya no se ve igual, ¿no? Cuando nos casamos se veía diferente. Cuando nos casamos ya se arreglaba diferente, ¿no? Entonces, pero vemos aquí que la pregunta, están diciendo, ¿se puede uno divorciar de su esposa por cualquier motivo? Veniendo delante de Jesús, teniendo hoy en día matrimonios que verdaderamente te hacen esa pregunta y quieren que el consejero o quieren que la persona que les diga realmente les pueda decir algo que no es bíblico. Muchachos que están recién casados, se van a casar, tienen tiempo casados ya o tienen muchos años casados. No, la incompatibilidad no es una circunstancia válida, no es una razón válida en la Biblia para que nosotros nos vayamos a divorciar. Te hablo de otra incompatibilidad muy importante, una supuesta incompatibilidad sexual. Así es. Y hablábamos la semana pasada, hace 2 semanas, ¿no? En cómo es que podemos traer comparar a nuestros cónyuges con nuestros padres. Sí. ¿Cómo es que podemos traer a la mesa y decir, es que pues no cocina, no me cuida como mi mamá? No, es que él no provee como mi papá. Y eso nos hace incompatibles hasta en la sexualidad. Sí, no existe la chispa, no existe la química, no existe esa conexión entre nosotros cuando estamos juntos. Y es tan terrible escuchar casos y casos de parejas que son incompatibles en su lecho y lo traen como una excusa para decir, pues si no me sirve, pues que venga el otro, ¿no? Exacto, o no me complace, o no me sacia mi hambre sexual. Entonces, también lógicamente más adelante, hermanos, vamos a hablar de la teología del sexo, ¿verdad? Bíblicamente, por supuesto. Pero de verdad tenemos matrimonios que dicen, es que ya no somos compatibles sexualmente y nos venden allá afuera una imagen donde
donde todo tiene que encajar tan perfectamente sin ningún tipo de esfuerzo, que todo tiene que ir bien sin ningún tipo de esfuerzo. Hermanos, eso no es conforme lo que Dios nos enseña en su palabra. La incompatibilidad, al último del tema, vamos a decir cómo vamos a combatir esa supuesta incompatibilidad. Fíjate, estaba pensando incluso cuando en el matrimonio no hay compatibilidad en el servicio a Dios. Así es. O hasta en la iglesia. O sea, puedes ver al hombre en una iglesia y a la mujer en otra iglesia, a los hijos en otro lado, ¿verdad? Sí. Porque no es que no, como que no encajamos, no estando juntos, cada quien por su lado, los dos estamos sirviendo a Dios. Y es que este es el problema, el hecho de que estamos viendo estos términos como válidos para una separación dentro de la iglesia cristiana. Así es. Ese es el asunto. El fariseo le pregunta a Jesús, dame motivos para divorciarme. Así es. Cualquier cosa. Así es. O es válido que me use por cualquier motivo, porque resulta ser que hoy ya no estamos acostumbrados a luchar, ya no estamos acostumbrados a trabajar en pro de nuestras familias, ¿no? O sea, hoy si no funciona, cambia el hombre, hoy si no trabaja, cámbialo. ¿Qué tal las finanzas? Las finanzas, como somos incompatibles financieramente, también eso es un desastre, y las finanzas hasta hace poco, hace unos años atrás, eran uno de los principales factores de divorcio, hoy ya no. Hoy los principales divorcios son otras cosas, ¿no? Y hemos hablado muchas veces, ¿a qué mujer le gusta que su marido llegue del trabajo, se siente en la televisión todo el día y no la atienda, no hable con ella? ¿O a qué mujer le gusta que su marido, porque hoy tenemos maridos que se llevan jugando videojuegos todo el día? Que sorprendentemente los videojuegos, ¿en qué país? No sé si te acuerdas, papá. En Inglaterra. En Inglaterra. Es la causa número 1 de divorcio. Llegó a ser la causa número 1 en un juego que se llama Fortnite. Y eso lo dicen las personas estudiosas de las relaciones. O sea, somos esa supuesta compatibilidad. Ahorita quiero retomar ese punto que dijiste. Muchas veces los matrimonios dices que somos incompatibles en el servicio de nuestra iglesia. Cuando los dos están llamados a servir en la iglesia, los dos están llamados a involucrarse en la iglesia. Tenemos a veces mujeres que están bien integradas y el hombre que no quiere saber nada de eso. Pero tenemos hombres que están integrados y la mujer no quiere saber nada de eso. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que lo más sano es cortar? No, lo más sano es que los dos tomen su posición, dos tomen su lugar y se pongan a trabajar en pro de esta relación, de este matrimonio. Entonces, vamos a seguir adelante con la respuesta de Jesús, porque la respuesta de Jesús es muy interesante. Ojo con esto, hermanos. No le estamos dando la opinión de una persona, ni siquiera estamos dando nuestra propia opinión. Lo que estamos dando es la respuesta de Cristo Jesús. Y si usted va a sus Biblias, dijimos que era Mateo 9. Capítulo 19, perdón. Y vamos a leer del 4 al 6. Si puede leer, por favor, mi amor. Sí, en esta respuesta, fíjese que Jesús exalta el valor del matrimonio y Jesús responde, el versículo 4, ¿no han leído las escrituras? Porque obvio le estaba hablando a los fariseos. Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. 5. Y agregó, esto explica por qué el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Fíjese el 6. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Wow. La respuesta de Jesús ante una pregunta tan más absurda de los fariseos. Nos podemos divorciar por cualquier motivo. Y ojo con esto, hermanos, porque del verso 4 al 6, Jesús les da una respuesta totalmente contraria a lo que ellos esperaban. Le está diciendo, a ver, ¿qué no saben ustedes? Que Dios hizo al hombre y a la mujer. Y luego que el hombre dejará a su padre. ¿Se recuerdan el primer programa? El hombre dejará a su padre y a su madre. Y luego dice, ya no son dos sino uno, que nadie lo que Dios ha separado, que nadie lo pueda separar. Lo que Dios ha unido, que nadie lo pueda separar. O sea, la respuesta de Jesús no fue exaltar la pregunta de los fariseos sobre el divorcio, sino restablecer la importancia del matrimonio. Y es que Jesús lo trae al origen del matrimonio. Jesús lo trae esta es la voluntad de Dios, este es el plan original de mi Padre, que el matrimonio permanezca. Así es. Porque de haber sido así, cuando creó a Adán y cuando creó a Eva, ¿verdad? Que dice, los hizo hombre y mujer, hubiera creado a muchas Evas a la vez.
Sí. Y le hubiera dicho, si esta Eva no te funciona, vete con Eva número 2. Pero si esta no te cocina bien, vete con Eva número 3. Exactamente. O sea, Jesús los trajo de nuevo al principio, es decir, la voluntad del Padre es que esta sola carne que Él ha unido, no existe nada tan volátil que pueda separar lo que no debe existir no cosas debe. volátiles que lo separen. O sea, la incompatibilidad ante esta respuesta de Jesús, hermanos, se hace polvo, se hace añico, se convierte en nada, porque Jesús le está diciendo, déjame te recuerdo lo que significa el matrimonio, déjame te recuerdo quién creó el matrimonio, quién estableció el matrimonio, cómo lo estableció y para qué lo estableció. Déjame te digo que me estás preguntando que si puedo separar a dos que ya son una sola persona, que son una sola carne. Déjame te digo, fariseo, que me estás preguntando que si puedes dejar a tu esposo o a tu esposa nomás porque subió algunos kilos de más, o porque ya se le cayó el pelo, o porque ya no cocina como tu mamá. Volteas a verme así como, ya subió un poquito más, ya se le cayó el pelo. Pero nosotros hemos crecido en amor, mi amor, hemos crecido en amor. Y no se me ha caído el pelo, pero me duelen las rodillas y me duele la espalda. Y bueno, ya antes no tenía gastritis y empieza a dar gastritis. Entonces Jesús les da una respuesta tan profunda, ¿no? Mas sin embargo vemos que el fariseo no se queda ahí. No se quedan a gusto, ¿no? Y dice, una vez más, quiero afirmar, estamos en Mateo 19. Vamos a leer verso 7, porque los fariseos no se quedan a gusto. Sí, los fariseos vuelven y quieren insistir en una respuesta diferente de Jesús. Dice, entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? O sea, nuestro gran profeta, nuestro gran líder, el que escribió las leyes, el libro de la ley, él dice que sí se puede traer carta de divorcio. O sea, sí hay una manera de divorciarla. Claro. Sí, y entonces es importante porque reconozcamos algo. Los fariseos retoman el tema, o sea, insisten en el tema, pero dijo Moisés que sí nos podíamos dar carta de divorcio por escrito y despedirlas. Y Jesús les dice algo muy importante. En el verso 8, si usted va a su Biblia en verso 8, dice así: Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Porque son gente necia, porque son gente que no tienen amor por el prójimo, porque son gente que quieren hacer su voluntad. Ojo con eso, porque dice, pero no fue la intención original de Dios. No, pareja joven, la intención original de Dios no era que te divorciaras porque eras incompatible. No era que te divorciaras por cualquier tontería. No era que te divorciaras nomás porque hoy ya no me gusta o se me acabó la química, porque ya no me gusta cómo tiende la cama. No, o sea, no era eso. Dice, la intención original de Dios es que el hombre toma a su mujer y establece su casa y ya no son dos más, son ahora una sola persona. Ahora, quiero hacer una aclaración. Estamos leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Si usted está leyendo con nosotros la Biblia, está leyendo la Reina Valera. Por supuesto va a decir lo mismo con otras palabras. La Nueva Traducción Viviente un poco más actualizada. Solamente se lo digo porque si no le checa específicamente o exactamente las palabras, es precisamente por eso. Entonces Jesús les dice algo muy importante, pero no fue la intención original de Dios. Sabes que volviendo a cuando dice Jesús que dice que lo que Dios une no lo separe nada, y son las palabras que se dicen cuando ya se ha terminado la ceremonia del matrimonio, ¿verdad? Que dice el pastor o quien estaba oficiando la ceremonia, dice, los presenta, dice, lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. Y este es el asunto, que de inicio, cuando vamos al altar, tenemos, y yo creo que muchas veces no realizamos el voto que estamos haciendo. ¿Y ante quién lo estamos haciendo? ¿Y ante quién? Porque nuestros votos son, yo te voy a amar en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad, en lo flaco, en lo gordo, o sea, en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia, yo me comprometo
contigo delante de Dios de que yo voy a estar ahí, Así es. de que yo voy a cumplir este pacto. Entonces, estas palabras que tal vez para muchos lo dijeron porque, pues es parte de la ceremonia. Así es. Cuando se viene delante de Dios, no es así. No. Cuando se viene como Dios de testigo, es nuestro testigo a lo que estamos trayendo estas palabras el uno para el otro. Dios es nuestro testigo de que Él está al cuidado de nosotros, no, pero pasa el tiempo y nuestra incompatibilidad se empieza a ver en la enfermedad. Así es. ¿Te enfermas? Pues a ver cómo le haces. ¿Está en la pobreza? No, pues ya no me puedes proveer. Está en cualquier circunstancia cuando viene la adversidad. ¿Por qué? Porque somos personas tan incapaces de enfrentar situaciones difíciles y eso es lo que hace muy diferente ya los matrimonios de hoy día a los de antaño, ¿verdad? Porque hoy día se casa el matrimonio joven y ya quieren tener su casa amueblada con 3 carros, con un excelente trabajo y muchos de los matrimonios pasados, muchos empezamos con que esto aquí, poquito allá, queremos tener lo que nuestros padres por 30 años lograron tener, queremos tenerlo en el primer mes de matrimonio y es lo que empieza a traer estas incompatibilidades y se nos olvida que los votos que hicimos de promesa el uno para el otro, Dios fue nuestro testigo. Así es. Así es. Entonces, tenemos que, regresando un poco a la historia, ¿verdad? Al que la Escritura nos dice, los fariseos querían preguntarnos, ¿podemos divorciar por cualquier motivo, cualquier razón? Jesús les recuerda cuál es la esencia del matrimonio, el inicio del matrimonio, cómo se establece el matrimonio. Ellos insistentemente lo quieren hacer. Jesús les enseña que no es la voluntad de Dios que haya un divorcio. Ahora, vamos a estar leyendo Malaquías. Hermano, vaya por favor a Malaquías, versículo 13. Malaquías 2, versículo 13. Malaquías capítulo 2, versículo 13 hasta el 16. Por favor, vaya con nosotros ahí. Abra su Biblia. Malaquías 2:13. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Así es. Váyase hasta allá. Si ya llegó a Juan, se fue muy lejos. Ya está muy lejos. Sí, pero vaya ahí a Malaquías capítulo 2, verso 13 al 16. Y vamos a estarlo leyendo, mi amor. Está muy fuerte, hermano. Está muy fuerte. La verdad, cuando nosotros lo estábamos leyendo, dijimos, wow, está muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios, mi amor? Una palabra de parte de Dios. Dice, esta es otra cosa que hacen. Dice Dios, cubren el altar del Señor con lágrimas. Lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman, porque el Señor no acepta mi adoración. Y les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Sí, entonces algo que queremos resaltar ahí es que dice, si va al 14, dice, claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Y eso fue para nosotros como que, sí. Wow, sí. Muy revelador. Sí. Porque como decías ahorita, tomamos tan a la ligera el pacto que hacemos delante de Dios. Pero dice la palabra que Dios estuvo ahí. Así es. Si alguna vez te has preguntado si Dios estuvo ahí cuando tú tomaste a tu esposa como tu esposa y a tu esposo como tu esposa, si alguna vez te has preguntado si Dios fue parte de esa ceremonia, la palabra de Dios dice que sí, que Dios estuvo ahí, que Él fue testigo, dice, porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Y muy fuerte, o sea, inicia esto en el versículo 13, o sea, ¿por qué no te escucho? Te voy a decir por qué no te escucho. Y nos encontramos en esta realidad de estas generaciones, últimas generaciones, incluso ya las anteriores, las de nosotros también, sí, no hacemos malos quesos, como dicen para nada.
Y nos la pasamos con que, pues es que yo oro, es que yo busco, Sí. es que Dios no me escucha, y es que leo la escritura y no pasa nada, y se nos hace tan fácil decir que la oración o la lectura no Es que son yo oro, es que yo suficientes para leo. esto, Sí. cuando hemos hecho tan inválidos los votos que hicimos el uno con el otro delante del Señor. Dice la escritura, Él fue testigo de los votos que tú Así es. hiciste, Sí. y queremos que Dios nos escuche. Sí, o muchas veces tú ya decidiste en tu corazón que eres incompatible con tu esposo o tu esposa porque ya lo decidiste. Entonces ahora tus oraciones empezaron a ser como que llévatelo, llévatela, ¿no? Porque somos incompatibles. Y dice Dios, estás orando y estás llorando y estás presentando atención con tus ofrendas, las cuales no acepto porque yo estuve ahí cuando tú te uniste a tu esposo o a tu esposa cuando eran jóvenes. Dice, pero tú has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Ahora vamos a leer el 15 al 16. Y esto está muy poderoso, por favor, hermanos. Vamos a escucharlo. Y dice la escritura, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? ¡Wow! ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? O sea, como para que a estas alturas de la vida salgamos con que es que no somos compatibles, ¿no? Es que como que ya no, nuestra química no funciona. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? ¿No le dijiste a tu esposa que la ibas a amar, que la ibas a respetar, que le ibas a estar ahí para ella? ¿No te hizo el Señor uno con tu esposa? Y lo dice más O adelante. sea, y no nada más eso, sino que dice, en cuerpo y espíritus, ustedes son de Y Él. cuando dice ustedes son de Él, wow, está hablando que ustedes, nosotros, en cuerpo y espíritu, cuando Dios nos hizo uno con nuestro esposo y nuestra esposa, ahora le pertenecíamos a Él. ¿Con qué autoridad, con qué derecho venimos a decir que ahora no somos incompatibles? Dice nuestra hermana Ivonne, y por un comentario dice, cuando entran a la menopausia las mujeres, los hombres empezamos a querer llorar aún más, ¿no? Bendito Dios. Aguante vara, hizo Sí. votos delante del Señor. Aguante, Exactamente, porque esos cambios hormonales, sí nos reímos y sí comentamos, pero la verdad han sido factores de divorcio, Así ¿no? es. Hombres que no han entendido el cambio hormonal de su esposa, que de repente, por ejemplo, el termostato en mi casa no lo controlo yo, lo controla mi esposa. Entonces, cuando ella dice que está caliente, está caliente. Y cuando dice que está frío, está frío. Así Y es. cuando dice que está medio caliente, está medio caliente. Y cuando dice que está medio frío, está medio frío. Entonces, pero hay veces que ese argumento, Y- mi amor, y- llega a ser usado para decir, separación. somos incompatibles. Y hay algo bien aterrador también, y lo habíamos platicado, pa. Muchos llegan al divorcio por estas excusas tan Ridículas, la verdad, son o sea, ridículas. Delante de Dios son no ridículas. son válidas, no Sí. son válidas delante de Dios. Pero ha llegado situaciones en las que las parejas se divorcian sin un papel legal. ¿Qué quiero decir con esto? Que viven en la misma casa, pero ni conviven, cada quien tiene su cuarto, ya no hay intimidad, ya no hay plática, cada quien por su lado, sus propias finanzas, cada quien. ¿Por qué? Porque pues ya no hay nada en común entre nosotros, se olvidan de sus votos, el que está enfermo está encerrado, el otro que está malo está por allá, el otro que, o sea, existe esta separación dentro de una misma casa y lo podemos llamar divorcio porque eso es de separación. Y no están siendo una carne, No lo como están. Dios quisiera una carne. Vamos a seguir adelante con el 15, hermano. Acuérdense que estamos en Malaquías, capítulo 2, verso 15. Dice, ¿no te hizo el Señor uno con el Señor? Uno el Señor con tu esposa, perdón. En cuerpo y en espíritu ustedes son de Él. Dice, ¿y qué es lo que Él quiere? Sí, a ver, vamos a poner, esto está bien interesante, Está bien amor, fuerte. porque muchas veces nos sentamos a la mesa para discutir lo que ya decidimos nosotros, Así es. ¿verdad? O sea, nosotros ya decidimos que lo mejor es, como somos incompatibles, nos vamos a separar, ¿eh? O sea, somos muy cultos, somos Sí. muy intelectuales, al punto que podemos tomar decisiones En buenos términos. en buenos términos. Bueno, nos hemos puesto a pensar, ¿qué es lo que Dios quiere? Le hemos preguntado al Señor en oración qué es lo que Él quiere, porque muchas veces sí somos muy buenos para decirle a Dios lo que nosotros queremos, pero alguna vez le han dicho, Dios, ¿qué es lo que quieres tú quieres? hacer de nuestro matrimonio? ¿A dónde nos quieres llevar? ¿Cómo quieres cumplir
que nosotros nos integremos al propósito del que tú tienes para nuestra vida, ¿no? Entonces dice, por eso, dice, ¿y qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. ¡Wow! ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que levantemos familias consagradas. Que nuestros hijos amen a Dios. ¿Cómo van a amar a Dios a nuestros hijos? Por medio de nuestro testimonio, por medio de lo que nosotros somos. ¿Alguna vez le hemos preguntado a Dios qué quiere de nuestro matrimonio? En lugar de estar pensando en todas nuestras incompatibilidades, ¿alguna vez le hemos dicho, Señor, qué quieres hacer? Y dice Dios, lo que yo quiero es que ustedes se consagren. Lo que yo quiero es que ustedes busquen de mí. Y dice, de eso no quiere hijos que vivan para Dios. Y no nos damos cuenta que cuando nosotros estamos en esta revolución, en esta guerra de tronos, de estos egoísmos, estamos afectando a nuestros hijos. Así es. Estamos afectando a los que están alrededor de nosotros. Porque es muy fácil decir, me voy a separar y los hijos, pues a ver cómo les va, ¿sí? Cómo quedan. Y estamos dejando hijos dañados, estamos dejando hombres o mujeres dañadas. Porque se llegó a una conclusión tan fácil, no se le preguntó a Dios, porque en Dios, y esto es lo que necesitamos recalcar, en Dios todo es posible, sí, hasta la muerte. Sí, quiero hacer esta aclaración porque quizás algunos de ustedes se conectaron ya a la mitad del mensaje. Yo les invito a que después vean todo el mensaje, pero quiero hacer esta aclaración. No estamos hablando de aquellos motivos que sí son válidos, porque sí hay unos motivos válidos para el divorcio. Sí, estamos hablando de aquellos motivos que no son válidos. La incompatibilidad no es válido. La falta de química, es que ya no conectamos. Pues ni que fueran legos. O sea, Dios te pensó, eres más. Nos convertimos en una sola carne. No, entonces el número 16, quiero que lo leas la primera parte porque Dios es muy claro. Después de que les dice Dios es que quiere hijos que viven para Dios, por eso guarda tu corazón y permanece fiel a tu esposa, a la esposa de tu juventud, dice el 16, pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Sí, Dios es cierto, Dios nos da. Quiero decir que Dios da el divorcio como una opción extrema de circunstancias extremas. No podemos usar la tarjeta del divorcio por una incompatibilidad, por una falta de química, por una falta de lo que tú quieras. No, por una falta de una incompatibilidad sexual o de finanzas. No. Tú no puedes usar el divorcio para eso. El divorcio es algo que está muy específico en su uso, en circunstancias extremas que hoy no lo vamos a tocar porque es un tema muy extremo. Pero sí te quiero decir una cosa. Dios odia el divorcio. Mas, sin embargo, pero ¿sabes qué es lo que Dios odia? Lógicamente Dios odia el divorcio, pero ¿sabes qué Dios odia? Dios odia cuando el esposo deja de alimentar el corazón de su esposa. Dios odia cuando la esposa deja alimentar el corazón de su esposo. Dios odia cuando nos volvemos orgullosos, vanidosos. Dios odia cuando entre nosotros mismos nos empezamos a acabar y atacar. Dios odia todas esas cosas que vienen a atentar en contra de esta nueva carne, porque somos una carne ahora. Entonces Dios odia el divorcio, y si Dios odia el divorcio, por supuesto que Dios odia la causa del divorcio, sí, ¿no? Así es. Y cuando ya se llegan a estos extremos, al querer traer un divorcio, al querer tener una separación por estas razones tan inválidas, siempre lo que hemos dicho, papá, es de que la primera relación que está dañada ni siquiera es tu cónyuge. No. Para poder llegar a esta conclusión de querer separarse, es que la primera relación que ha sido dañada es la que tienes con Dios. Así es. Algo está fallando. ¿Por qué?
porque si somos personas que buscamos a Dios, somos personas que buscamos santidad, personas que buscamos de la Escritura, tenemos una vida de oración activa, que muchas veces nos han dado que yo sí oro, yo sí esto hago. No es cierto. Si no hay esta conexión, si está quebrantada esta relación, es porque mi relación con Dios está fracturada. Dice Santiago, ustedes oran y oran mal. Oran mal y no reciben. ¿Por qué oran y no reciben? Porque oran siempre para su beneficio, porque no hay nada bueno en esa oración. Y a veces es cierto, sí oramos, pero no oramos lo que Dios le agrada. O sea, muchas veces nuestra oración es cambia a mi esposo, cambia a mi esposa. A veces quisiera que la cambiara por otra persona, pero no se puede, hermano. Muchas veces la oración es cambia, pero ¿cuántas veces nuestra oración es cámbiame a mí? Y transfórmame a mí. Si el Espíritu de Dios no está activo en nosotros, si lo hemos entristecido por estas excusas tan fáciles que traemos a la mesa para poder traer divorcio, que incluso hasta nos podemos poner de acuerdo. Y ahorita me estoy recordando del caso del matrimonio que viene y dice al pastor, le dice, es que ya nos vamos a divorciar porque ya no nos amamos. Ya no nos amamos. Ya no nos queremos. Y ese lo conoces tú perfectamente bien, ¿no? Que dice el pastor y le dice, pues, se tienen que amar porque el Señor nos dice que ámense los unos a los otros como se aman ustedes. Que el hombre ame a su esposa como Cristo amó la iglesia, ¿verdad? Y dice, no, es que no la amo como esposa. Bueno, si no la amas como tu esposa, entonces ámala como tu prójimo, ¿no? Porque Dios dice que ames a tu prójimo. Dice, no, es que tampoco, no la amo como... bueno, entonces ámala como tu enemigo. Dice Dios que tienes que orar y amar a tu enemigo. Entonces, la verdad es que no hay manera de zafarte de eso, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos atacar esta supuesta incompatibilidad? Y aquí es donde, por esto necesitamos decir, tenemos que ajustar o tenemos que volver a afirmar nuestra relación con Dios, porque esto va a ser esencial para poder combatir estos pensamientos que el enemigo nos puede traer. Es un vocabulario que el mundo ha metido a la iglesia, sí, ¿no? Porque los abrazamos tan fácil, ¿no? ¿Cómo podemos atacar esa supuesta incompatibilidad? Vamos a Filipenses capítulo 2 y esto está, que te parte el corazón porque es algo que debemos de hacer. Filipenses capítulo 2 versículo 1 e inicia Pablo haciendo esta pregunta a los filipenses. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? O sea, haz estas preguntas. Si en tu mente, si en tu ha existido siquiera el que, es que como yo me quiero separar de él, ya no lo aguanto. Haz estas preguntas contigo mismo. ¿Hay algún estímulo de pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión con el Espíritu? O sea, ¿estás teniendo esta comunión con el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Yo cuando leo esas preguntas, yo me imagino como que estamos un grupo de personas así, ¿no? Y lo dice Pablo, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Yo imagino que todos... ¡Sí! ¿Existe algún consuelo en su amor? Sí, porque Dios nos ha consolado. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Sí, porque el Espíritu mora en ti y mora en mí. Entonces, si el Espíritu mora en ti y en mí, tenemos comunión en el Espíritu. Sí. Y no la otra. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Sí, es que amén. No, ustedes no saben, nosotros somos bien buenos, somos bien compasivos. Soy bien buena persona. Sí, es que yo soy una buena persona. Me cae gorda mi esposa, pero soy buena persona. O sea, me caen bien los del trabajo, pero mi esposa me cae gorda. Entonces, sí. Y luego dice el verso 2. Dice Pablo, entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. O sea, si es cierto que el pertenecer a Cristo trae algo bueno, si es cierto que hay armonía en el Espíritu, si es cierto que somos amorosos y compasivos, sí. Tenemos las manos. Tenemos que tener la capacidad de ponernos de acuerdo de todo corazón. Pero nomás dice ponerse de acuerdo entre ustedes, dice... amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Jesús agarra la incompatibilidad y la mete en una licuadora,
la hace cenizas, la hace Amén. polvo. No Amén. existe. Mete tu incompatibilidad al ambiente espiritual. Mete tu incompatibilidad Así es. a la Biblia. Y la Biblia la va a hacer trizas, la va a hacer polvo, la va a Así es. hacer nada. Porque lo que sí se puede hacer es amarse unos a otros. Lo que sí se puede hacer es protegerse unos a otros. Lo que sí se puede hacer es considerarse unos a otros. Amén. Darse gracia, amor y misericordia. Así es. Entonces Pablo habla, inspirado por el Espíritu Sí. Santo, y dice, de verdad, sí. Ok. Ámense, pónganse de Ámense. acuerdo. Trabajen en un mismo pensamiento y un mismo Y propósito. fíjate, la palabra que escudriña, ¿no? El Espíritu escudriña el corazón del hombre. Sí. Y deja saber cuál es el problema principal de estas propuestas para divorcio. Dice, entonces, no sean egoístas. Sí, dice el verso 3. Dice El verso 3, no Dice, sean egoístas. No sean egoístas. O sea que como que... Sí. Ay, caray, espérate. No, de eso no estamos hablando. No, sí estamos hablando de eso. La incompatibilidad un problema de tiene egoísmo. una raíz de egoísmo. O sea, les llegó al punto, les llegó a la raíz y dice, ok, si todo esto, si ustedes pertenecen a Cristo, si ustedes no sean egoístas, dice, no traten de impresionar a nadie, continúa el versículo 3, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Y, ay, es difícil considerarte ¿Sabes qué? como Porque a mejor a veces mí. sí creemos que somos más inteligentes que nuestro cónyuge. Así es. Y a veces no siempre lo decimos, a veces no siempre lo pensamos, lo decimos, ¿no? No, es que es que mi esposa ya tiró, sí, no, nada que ver, o sea, no puede hacer muchas cosas. Dice- Y es bien triste, porque estamos menospreciando a la ayuda idónea que Dios nos ha dado, ¿no? Así es, dice el versículo 4, no se ocupen solo de sus propios intereses. Híjole, qué difícil está eso, Sí, porque no, la ajá. incompatibilidad es la guerra egoísta de querer establecer mis intereses. Así es. La incompatibilidad es una manifestación de la raíz de egoísmo, porque quiero que mis propios intereses se lleven a cabo. ¿Y sabes cómo se va a acabar esa incompatibilidad? Dice más adelante, sino también procuren. Interesarse en los demás. Wow, escucha esto. Sino también procuren interesarse en los demás. A ver, dime dónde cabe la incompatibilidad. No existe, o sea, dentro de esta sanidad a lo que queremos llegar el divorcio, dentro de todo esto es traernos a la realidad de que somos tan egoístas que no queremos dar servicio a nuestro cónyuge. Así es. No queremos preocuparnos por ellos, por su interés, por sus necesidades, por el bienestar de la otra pareja. Eso es lo que nos lleva a una incompatibilidad, a una que ya no hay conexión, que ya no existe la química. Pero Pablo nos recuerda y nos dice, es que para poder hacer esto, nos dice en el versículo 5, tienen que tener la misma actitud que tuvo Tener Cristo la misma Jesús. actitud que tuvo Cristo. Y yo les invito que sigan leyendo los versículos 6 en adelante y vean la actitud que tuvo Cristo. Sí, ahora, hermanos, si ustedes o nosotros nos vamos a escuchar, vamos a poner a escuchar estos mentados influencers, que muchos de ellos están divorciados, vamos a empezar a escuchar estos life coaches que se ven ahí tan frescos, bien bañados y peinados y todo el rollo. Nosotros sí nos bañamos y nos peinamos, pero nos vemos como ellos. No. Pero no. si nosotros, en lugar de eso, ¿qué le parece si hacemos esto? ¿Qué le parece si abrimos la palabra de Dios y le preguntamos a Dios qué hacer? ¿Cómo atacamos el conflicto que estamos viviendo? Si se fijan aquí, atacó directamente a lo que viene siendo nuestro egoísmo, a lo que viene siendo nuestro orgullo. ¿Y sabe qué nos llamó? A ser humildes. ¿Sabe qué nos llamó? A ser considerados. Dice la Biblia que Jesús no vino a ser servido, pero vino a servir. Y eso nos da comezón, hermanos, porque nosotros queremos que nos sirva, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos y decimos, es que yo me casé con mi esposa para que ella me haga feliz a mí. Y hemos dicho, no, espérate, si no es Disneylandia, para que te vaya a ser feliz. No, si tú no has encontrado el gozo en Cristo Jesús, créemelo, no lo vas a encontrar en nadie más. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros aliviamos esa supuesta incompatibilidad? Vamos a someter nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra soberbia, nuestra vanidad. Así es. Y luego dice Pablo en el 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y esa es la mayor
sanidad que podemos tener. Somos llamados a ser como Cristo. Y dice la Escritura más adelante que Él se despojó de sí mismo. Así es. Y dejó su trono y se hizo como uno de nosotros y vino a servirnos a punto de ser llevado a la muerte por nuestra salvación. Amén. Por eso, hermanos, usted y yo estamos llamados a seguir a Cristo. No sigamos a las personas. No sigamos a aquellos que hablan tan bonito, pero que no hablan palabra de Dios. Matrimonios jóvenes, atrevámonos a enamorarnos de Jesús, de la palabra, porque si nosotros tenemos la misma actitud de Cristo, vamos a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, y la iglesia se va a someter a su esposo como a Cristo, y la esposa se va a someter a su esposo como la iglesia a Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que tener la actitud de Cristo, y vamos a leer rápidamente y saludar a quienes se han conectado. Y vamos a cerrar con una oración para que prepárese. Si está su esposo ahí, su esposa, dile: vente, siéntate. Y vamos a pedirle a Jesús que Él ponga en nosotros su actitud por medio de la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Tenemos a varios que nos estuvieron acompañando: Yuri Laporte, Hilda Mondaca, Lupita Gramón, Vero Franco, Araceli Escobedo, Brenda Marín, Víctor Manuel Carrasco El Víctor Díaz. Manuel es de los Mochis. Es de los Mochis. Bienvenido a este programa. Tenemos a Berta Félix. Ellas son primas de Phoenix. Tenemos a César Alvarado, a la hermana Blanca Hernández, a Cintia, Abraham, Ana Rubalcaba, Gilberto es Martín. Sí, gracias por acompañarnos, gracias. Martín. Martín, te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, hermana Alicia, Violeta Cadena, Gracie Armengol, Javier Alarcón, tenemos a Diana Escobedo, a Patti, Dios te bendiga, María Pérez, Irma, Dios te bendiga, Pérez. Familia Pérez Medina, el hermano Eri también, Ericano, Dios te bendiga, Ivonne, Laurita, Mariana, Alicia Hernández, Daneli Escarceda, y Carmen María también desde Nogales. Carmen María desde Nogales, Leti Sierra, Elías Escobedo, Ivonne Palma. Muchísimas gracias a cada uno de los que se conectaron y les invitamos a que ustedes compartan este mensaje, que ustedes compartan esta página. En verdad ha sido un honor tenerlos en esta tarde y se nos pasa el tiempo bien rápido. Sí. Ya estamos llegando al fin de este programa. Temas interesantes, escríbanos y háganos propuestas de temas que usted quiere escuchar. ¿Qué le parece? Y también, bueno, vamos a cerrar con una oración, hermanos. Yo le invito a que tome la mano de su esposo, su esposa, y vamos a hacer una oración sincera. ¿Qué le parece? Vamos a dejar de fijarnos en nuestras incompatibilidades y vamos a empezar a fijarnos en Jesús. Jesús es nuestra guía, Jesús es que Él sea nuestro ejemplo vivo. ¿Sí? ¿Qué le parece? Tome la mano de su esposa y vamos a orar. Vamos a orar en este momento delante del Señor. Señor, en este momento estamos delante de tu presencia. Y nosotros entendemos, Señor, que es verdad, podemos ser egoístas, podemos ser vanidosos, Señor, y a veces buscamos imponer siempre nuestros intereses, nuestras razones, y eso, Señor, puede traer conflicto entre los matrimonios. En esta hora, Señor, nosotros venimos delante de ti como matrimonios para decirte que, Espíritu Santo, tú nos ayudes. Amén. Que nosotros podamos abrir nuestro corazón, que la palabra pueda penetrar en lo más profundo y que nosotros podamos, Señor, realmente aprender el ejemplo tuyo, Jesús, ser mansos y humildes. Amén. Amar a nuestros esposos, nuestras esposas, apoyarlos, hacerlos sentir seguros, Señor. No permitir que las diferencias tomen un lugar tan importante, pero más bien tu presencia, la unión que has traído a nuestras vidas, el hecho de saber que somos una sola carne, Señor, nos pueda traer a memoria gran institución que tú has creado, que el matrimonio tú lo creaste para permanecer, que no es tu pensamiento, no es tu idea el divorcio, Señor, pero tu idea es que los matrimonios permanezcamos juntos, Señor, y que podamos criar, Señor, hijos que te amen, hijos que te busquen, familias consagradas, familias que hagan tu voluntad, Señor. En tus manos nos ponemos. A ti te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por habernos permitido entrar hasta su hogar. Nos vemos en 15 días, en lunes. Y esto fue Casa 2. Adiós.